Te doy la bienvenida a este programa número 10, al 10º programa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en esta su primera temporada 2023. Todo el equipo de TV UNAM ya estamos aquí al frente de la sala Nezahualcóyotl para la transmisión de hoy. Así que quédate porque lo vas a disfrutar. Comenzamos. A lo largo de la historia de la música se han inventado instrumentos y otros han quedado en desuso. Además, el arte de combinar y armonizar instrumentos para lograr un sonido único, a esto se llama orquestación, ha ido, por supuesto, evolucionando hasta llegar al día de hoy. Por ejemplo, durante los siglos XVII y XVIII las orquestas eran pequeñas. Empleaban instrumentos de aliento y de cuerda como flauta, oboe y fagot. Además, los instrumentos de tecla, entre ellos el clavecín, se usaban para dar la base armónica de las piezas. Y a diferencia de las orquestas de siglos después, las percusiones eran muy limitadas. Hacia fines del siglo XVIII y durante el XIX, las orquestas se expandieron porque incorporaron alientos, metales y percusiones. Compositores como Haydn y Mozart no solamente hicieron partes más elaboradas para cada instrumento, sino también, digamos que fueron sofisticando cada vez más sus creaciones. Pero fue Beethoven quien realmente incorporó una fuerza emotiva muy particular con las cuerdas, con la tensión y la intención de las cuerdas con apoyo de las percusiones. Así logró una sustancia emotiva muy particular. Por supuesto, con el arribo del siglo XX, la cosa siguió cambiando. Se incorporaron las percusiones de América Latina, llegaron los instrumentos electrónicos y además se desarrollaron nuevas técnicas para los instrumentos ya existentes. De esta manera se fue complejizando el escenario, pero además vinieron las músicas aleatorias y la música serial. Todo esto dio un escenario tan diverso, tan plural y tan complejo, pero también tan rico que había necesariamente de impactar a las generaciones siguientes. Y así llegamos a la primera pieza del concierto de hoy, dentro siempre del foco Francia. Es una obra con una dotación muy singular y muy poderosa. Se trata del concierto para dos pianos y percusiones del compositor húngaro Béla Bartók. Consta de 3 movimientos. Assai lento, allegro molto, lento ma non troppo, allegro non troppo. Y hoy vamos a tener el lujo de contar con 2 pianistas de excepción, la serbia Tamara Stevanovic y el francés Pierre-Laurent Aimard, quien se presenta gracias al apoyo del Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM. En las percusiones tendremos a Iván Manzanilla y a Miguel González, y el tutti de la orquesta bajo la batuta del director huésped Ludwig Carrasco. Así que vamos al interior de la sala porque el concierto va a comenzar. En 1937, Béla Bartók escribió el concierto para 2 pianos y percusiones como una sonata en 3 movimientos. Sería interpretada por el compositor y su segunda esposa, la pianista Dita Pastori. Bartók invirtió el rol convencional de la percusión y el piano.
enfatizó la naturaleza percutiva de este instrumento y dio a la percusión un papel más lírico, significativamente colorido. El concierto fusiona la música folclórica húngara con la clásica. Incluye secciones tranquilas y melódicas, junto con otras enérgicas, rítmicas, que desafían la técnica de los ejecutantes.
qué fascinante es evidenciar, atestiguar la evolución de los instrumentos en una pieza tan singularmente poderosa como esta que acabamos de oír. Ahora acompáñame a escuchar una cápsula sobre el repertorio de hoy. Tenemos dos obras muy importantes del siglo XX. La primera de ellas es el concierto para dos pianos, percusión y orquesta del compositor húngaro Béla Bartók, que originalmente fue compuesto como una sonata para ser tocada sin orquesta, únicamente con un cuarteto de solistas, pero que después el propio compositor amplió para darle otra dimensión, otros sonidos añadidos con todos los colores tan ricos que tiene una orquesta sinfónica. Fue compuesta también para su propio lucimiento, por decirlo de alguna manera, porque Bartók se nos olvida en la actualidad que él era un pianista-compositor y muy importante, y actualmente solo lo recordamos casi como un compositor. Esta obra, de hecho, también fue la última que interpretó en público, con lo cual tiene pues, un significado muy especial en la producción del propio Béla Bartók. En este concierto me toca compartir con mi colega percusionista Miguel González las dos partes de percusión que Bartók escribió para su sonata primero, para dos pianos y percusión, que ahora se va a tocar en su versión orquestal, la misma pieza que Bartók orquestó para orquesta sinfónica. Entonces voy a tocar una de las partes de percusión. Sí, no es muy común tener 4 solistas y más 4 solistas de este calibre. Tenemos 2 pianistas fantásticos, el maestro Aymar y la maestra Stefanovic, y también tenemos 2 percusionistas mexicanos de una calidad y un prestigio internacional, el maestro Manzanilla y el maestro González. Esta pieza fue escrita en 1937, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Bartók, por sus problemas con el fascismo y el nazismo, tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Y a sugerencia de su agente o manager en aquel entonces, él hizo una versión incluyendo la orquesta sinfónica. La orquesta no tiene un papel muy brillante o muy destacado, es muy importante, pero es un poco más papel secundario con respecto a los pianos y a la percusión. Digamos que la orquesta en este caso amplifica los sonidos de los solistas, les da un colchón sonoro en algunos otros momentos, y tiene solo 2 o 3 participaciones como tutti orquestal, digamos, a lo largo de la obra. Entonces es más discreta la participación de la orquesta, pero es muy importante. Béla Bartók fue un gran compositor y se nota cuando uno estudia esta pieza, esta obra que vamos a tocar, porque cuando uno observa la instrumentación que Bartók ocupa para la obra en la cual pensó, te das cuenta que él piensa realmente en un rango muy amplio sobre sonido, timbre, alturas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el xilófono, que tiene notas muy agudas, y Bartók escribe para ese registro, el más agudo del xilófono. Y por el otro lado tenemos los timbales sinfónicos, donde pide notas muy graves. Y entonces, ¿qué sucede? Que está abarcando un espectro de sonido muy amplio, ¿no? La obra es bastante compleja. Su manera de estar construida es fascinante, ¿no? Porque uno puede sentarse a analizarla y ver toda la trastienda, todo el engranaje que hay, que es realmente una genialidad de parte de Bartók. Pero sin embargo el resultado es bastante transparente. La gente que lo escuche no se va a dar cuenta de todo lo que está sucediendo, porque esa es parte del genio también de Bartók, que lo difícil lo hace parecer muy fácil. Es una simplificación de alguna manera, porque los pianistas y la percusión es una parte realmente complicada. Los pianos llevan todo, básicamente, o sea, la parte de los 2 pianos es la principal, digamos, ¿no? Son los que llevan todo la guía, van tocando la mayoría de las notas, van tocando todas las melodías, van haciéndolos, acelerándolos, retardando, ¿no? Nosotros como percusionistas, la parte de percusión es reforzar muchas secciones que ellos hacen y colorear otras, y en algunas pequeñas partes tenemos la parte principal, la percusión, ¿no? Es un trabajo importante porque es una obra compleja, muy compleja. Es una obra que tiene muchos matices y que va por muchos lugares. Bartók hace que la música vaya de momentos agresivos, rítmicos, estruendosos, a momentos muy líricos, y pasa de una forma a veces rápida entre uno y otro. Entonces, conjuntar a los 2 pianistas, los percusionistas y todo el color que añade la orquesta
Es un trabajo muy difícil, es un trabajo delicado, muy, muy delicado. Es una gran obra que consta de 3 movimientos, uno en forma de sonata, uno lento y el último en forma de rondó, más rápido, más alegre, más como danza, ¿no? Al final del concierto hacemos otra obra casi contemporánea, que es la novena sinfonía de Dmitri Shostakovich, compositor ruso. Una obra muy corta, la más corta de sus sinfonías, también una obra con mucho humor, con mucha tragedia también ahí escondida, melancolía. El segundo movimiento es bellísimo, pero también es un poco oscuro y que contrasta con lo que todo el mundo esperaba en su momento. Una novena sinfonía que a lo mejor compitiera en grandiosidad, en sonido orquestal con la novena de Beethoven. Al contrario, Shostakovich se fue por otro camino totalmente opuesto, a lo mejor para evitar esas comparaciones tan odiosas, ¿no?, que los compositores estaban intentando huir de esa sombra del genio alemán. Y es una sinfonía muy virtuosa también, no lo parece porque es muy alegre en ciertos momentos, parece bromas en otro momento. La música final a mí se me hace como música de circo casi, ¿no?, que Shostakovich está intentando de alguna manera dar una caricatura de lo que estaba pasando dentro de la Unión Soviética en ese momento. En medio de estas dos obras está una pequeña obertura que se estrenó en México, que se titula Obertura para una sinfonía, de la compositora francesa Graciane Finzi, que es escrita para cualquier sinfonía, aunque ella tiene ciertas citas dentro de la obra, algunas sinfonías específicas, específicamente o más claramente a la primera sinfonía de Johannes Brahms. Es una obra corta, aproximadamente 9 minutos, con un lenguaje un poco más contemporáneo, pero que es un complemento ideal para la sinfonía de Shostakovich, que también es bastante breve. En un segundo plano, una manera un poco más profunda de pensar, si la creatividad está pues a flor de piel en las 3 piezas. Incluso en la segunda obra, en la de Graciane Finzi, tiene ciertos momentos aleatorios donde los músicos de la orquesta tienen que improvisar hasta cierto punto sobre algunos materiales que ella nos provee. La música va a llevar al público por lugares muy interesantes, muy bellos porque es una música de un carácter fuerte. Es una música que habla de momentos de mucha pasión, por ejemplo. Hay momentos muy apasionados y de una forma extrovertida, pero también hay momentos de mucha delicadeza, de cristalinidad, de momentos de mucha reflexión también. Obviamente también la creatividad de Shostakovich de darle la vuelta a las imposiciones del régimen para transmitir un mensaje que hemos descubierto más a profundidad años después de su muerte, años después de la caída de la Unión Soviética, es también digno de ser reconocido, porque es una manera de protestar cuando no se podía protestar. Y Bartók, obviamente, también la creatividad y el reto técnico que crea para los solistas principalmente, pues es notorio. Entonces yo creo que vamos a viajar por muchos caminos, caminos técnicos, caminos emocionales, áreas de felicidad, áreas de emociones, ¿no? Entonces va a ser un concierto muy completo, tanto para el público como para los intérpretes. Es una pieza que obviamente mueve todo aquello que a uno como músico le apasiona hacer, o sea, te mueve las emociones que causa el sonido en el cuerpo. Entonces, justamente poder interpretar y hacer el sonido de un pasaje que tiene mucha agresividad te refleja cierta emotividad que tú debes de trasladar de tu emotividad a tus manos, hacia el instrumento, hacia el público. Entonces, uno también va pasando por todos esos momentos, ¿no?, de delicadeza con todo y la concentración que se necesita para estar en la precisión de la música y todo eso. También uno, como intérprete, pues va viviendo emociones distintas durante la pieza. Yo siempre me intento identificar con los compositores en lo que estaban tal vez intentando transmitir, pero obviamente uno trae al podio sus propias emociones, su propio viaje de vida. Y en este caso me identifico, por ejemplo, mucho con Shostakovich en muchos sentidos. Su música se me hace muy cercana y creo que es algo que también la orquesta, ¿no?, y el público podrá notar en estas interpretaciones. Obviamente hacer música con la Filarmónica de la UNAM en este repertorio, con cualquier repertorio, siempre es un gusto, y estar al frente del público, que es muy cálido pero muy exigente, la sala Netzahualcóyotl, pues también es una motivación extra
para uno como intérprete. Ahora vamos a conocer un poco más sobre el Foco Francia y el Festival Internacional de Piano. Los compositores han utilizado una amplia variedad de instrumentos y dotaciones a lo largo de la historia. En 1762, el político e inventor estadounidense Benjamin Franklin creó la armónica de cristal. Consistía de una serie de cuencos de cristal de diferentes tamaños que resonaban al entrar en contacto con los dedos mojados de los intérpretes, similar al uso de copas de cristal como instrumentos musicales. Apareció en obras como el Adagio y Rondó para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo, KB 617 de Wolfgang Amadeus Mozart. Este instrumento también fue utilizado en la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. La escena de la locura de Lucia fue enfatizada por el efecto de la armónica de cristal. Aquel sonido etéreo y misterioso representó la perturbación del estado mental de la protagonista. Aunque aquel instrumento peculiar entró en desuso, compositores del siglo XX como Philip Glass lo trajeron de vuelta. En la actualidad existen instrumentos que nos resultan usuales, pero no siempre estuvieron ahí. Es el caso de los cencerros, instrumentos de percusión de mano presentes en diferentes músicas, incluyendo salsa y otros géneros populares. Esta especie de campana era empleada por los pastores para ubicar a sus vacas en el campo. Por esta razón, las primeras apariciones del instrumento en un contexto musical estuvieron relacionadas con escenas del campo, como la Sexta Sinfonía de Gustav Mahler. La tecnología del siglo XX integró novedosos instrumentos a la música. El theremin, inventado por el ruso León Theremin en 1920, es electrónico y se toca sin necesidad de contacto. Tiene dos partes, un circuito de tono y otro de volumen, que junto a su caja u oscilador produce una amplia gama de frecuencias. Eso da su peculiar sonido. La particularidad del theremin ha sido utilizada en diferentes obras como la Fantasía para theremin, oboe, cuarteto de cuerdas y piano del compositor checo Bohuslav Martinů o Ecuatorial del francés Edgar Varese, que aunque originalmente fue concebida para dos theremins, terminó cambiando la dotación por un instrumento de afinación más precisa, aunque no menos innovador, las ondas Martenot. Inventadas en 1928 por el violonchelista francés Maurice Martenot, este instrumento también fue utilizado en la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen. Y ahora vamos a disfrutar la segunda mitad del concierto. En primera instancia vamos a oír la obertura para una sinfonía de la compositora francesa Graziane Finzi. E inmediatamente después de Dmitri Shostakovich, la sinfonía número 9 en mi bemol mayor, opus 70. Consta de 5 movimientos y estos son allegro, moderato, presto, largo, allegretto. Ahora sí, acompáñame, vamos de vuelta al interior de la sala Nezahualcóyotl para sentarnos y disfrutar. Obertura para una sinfonía fue escrita por Graziane Finzi en el año 2020 como un encargo de la Orquesta de la Universidad de la Sorbona de París. La compositora elaboró la obra como una respuesta a la pregunta específica: ¿por qué una sinfonía no habría de tener una obertura?
Inspirada en la introducción de la primera sinfonía de Brahms, la obra de Finzi proporciona una obertura para todas las sinfonías que deseen tener una.
En 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Shostakovich anunció su novena sinfonía. A pesar de las expectativas de las autoridades rusas de una oda gloriosa a Stalin y a los héroes de Rusia, la obra tomó un enfoque distinto. Shostakovich elaboró una pieza lejana al ánimo triunfal de la victoria. Tras su estreno en 1945, no volvió a representarse sino hasta después de la muerte de Stalin. En palabras del director de orquesta Yevgeny Mravinsky, la sinfonía se burla de la complacencia y la pomposidad, pero al mismo tiempo posee un lirismo genuino y un profundo dolor.
El compositor francés Héctor Berlioz dijo que la orquesta es el instrumento más completo y más versátil de cuantos hay. En el programa de hoy pudimos atestiguarlo así. Pudimos ver parte de la evolución, de los cambios, las modificaciones, las instrumentaciones que han ido contribuyendo a enriquecer la orquesta y por consiguiente la música. Aquí llega a su fin el concierto de hoy. Te agradecemos tu preferencia y te esperamos en la próxima emisión, aquí a través de TV UNAM y Radio UNAM, para seguir empapándonos de delicias musicales. Gracias y hasta entonces.